Somos la emisora de Nariño, con variedad de música cristiana y los mejores programas, llenos de contenido y sano entretenimiento. 104.1 Capital. Radio Capital es la emisora de la familia nariñense. Por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Hola, buenas noches. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes aquí en el Discípulo Radial. Qué rico poder compartir nuevamente este día tan especial. Yo sé que hay muchas personas que anhelan que llegue el viernes pues para poder estar escuchando este mensaje que cada día traemos, que sabemos que es de bendición, porque hoy va a ser un día especial. Hoy va a ser un día en el que el Señor se va a glorificar, porque tenemos un invitado que va a contar su testimonio, va a comentarnos todo lo que Dios hizo en su vida, y yo sé que a más de uno lo va a tocar. Así que en ese momento vamos a disponernos, vamos a orar para que sea Dios quien prepare nuestras vidas para que nos enseñe su palabra. Así que dispóngase en su casa y vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos muchas gracias, Señor. La gloria y la honra te pertenecen. Hoy te pedimos, Padre Santo, que seas tú Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Toma el control, Señor, de cada situación, y que seas tú, Señor, glorificándote en esta noche. Te damos gracias. Claro que sí. Entonces, como todos los viernes, traemos este mensaje de esperanza, de salvación para muchas personas que necesitan una palabra de aliento. Esta emisora, gracias a Dios, es una emisora diferente en la cual usted puede recibir una palabra que puede dar luz, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que puede levantar su vida si usted la recibe con fe. Gracias a Dios podemos tener este medio que sabemos que es de mucha bendición, no solamente para esta ciudad, sino que tenemos reportes que por medio de la página, que sabemos que hay mucha gente que nos llama, deja sus comentarios, no solamente en esa ciudad, sino fuera de la ciudad y aún fuera de Colombia. Entonces, qué bueno saber que estamos tocando a muchas personas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a Andrea, que también está conmigo, una de las líderes de la Casa Apostólica Amor y Fe, que también está con nosotros pues para tocar en este tema tan importante. Andrea, buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches, y buenas noches a todos los oyentes de Radio Capital 104.1. Esperamos que el tema que vamos a tocar el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Sabemos que solo Dios pondrá en cada una de sus necesidades, de sus inquietudes, la solución para ellas. Esperamos que este tema sea de su agrado, y estamos pues ansiosos de dar por inicio, ¿no? Claro a este programa, porque está muy, muy interesante. Claro que sí. Entonces, pues, qué rico poder compartir con ustedes este momento, una horita que sabemos que vamos a recibir gran bendición. Entonces, hoy continuamos hablando acerca de la salvación. Estamos con este tema, ¿sí? Estamos, hace algunos viernes no habíamos venido por cuestiones de los eventos, cuestiones, diferentes situaciones que no habíamos podido asistir, pero hoy estamos nuevamente trayendo este tema, y es la salvación. La palabra de Dios nos enseña que
precisamente para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el plan de Dios, venir a regalarnos la salvación, porque nosotros sabemos que antes del Señor, antes de que Él viniera, nuestras vidas estaban perdidas sencillamente, ¿cierto, Andrea? Es verdad, ese fue el propósito de Jesucristo con su venida, darnos una nueva oportunidad para vivir, porque realmente estábamos, como se dice el dicho, muertos en vida, ¿sí? Claro. Teníamos una vida la cual no valorábamos, la cual no tenía un significado, y Él vino a darnos esa orientación y ese camino, a darnos esa nueva oportunidad. Oiga, y es tremendo porque así como nosotros lo podemos ver en la historia, ¿verdad? Que se habla siempre en los libros de historia, siempre se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y precisamente eso fue lo que vino a ser nuestro Dios, ¿sí? El plan de Dios fue marcar nuestras vidas para bendición y para salvación. Antes de que nosotros conociéramos al Señor, como lo acaba de decir Andrea, nuestras vidas estaban, de pronto vivíamos, pero sin un sentido, sin esperar que más adelante había una salvación, que había una eternidad. Simplemente como que esperábamos, bueno, yo aquí en la tierra soy un poco de tiempo y luego muero y no pasa nada. Eso es lo que la mayoría de gente piensa, ¿verdad? Sí, verdad, eso tiene razón, Álvaro. O sea, es, por decirlo así, una vida vacía. Una vida de un momento, pero que tú no sabes qué puedes pasar mañana, o incluso si tendrás un mañana. Exacto. Y entonces siempre nosotros vivíamos como en un estado natural, pero el Señor nos vino a enseñar, hay una eternidad. Vino a enseñarnos, hay una salvación, hay un cielo y hay un infierno. Pero bueno, muchas personas, cuando se les comparte el Evangelio, quizá dicen ellos, bueno, es que yo de pronto sí sé que la salvación es cuando yo me muera, ¿sí? La salvación va a ocurrir el día que muera, bueno, y luego vamos a resucitar. Eso es verdad. Pero la salvación ocurre hoy y ahora. Claro que sí, tú tienes que trabajar para esa salvación. Jesucristo hizo su tarea, que era venir a darnos la salvación absolutamente a todos sin discriminar. Pero es un regalo que tú decides si lo aceptas o no lo aceptas. Sí, y es en este momento cuando tú puedes decidir por él. En este momento tú puedes conseguir esa salvación o rechazarla. Mire que hay personas allá afuera que no han conocido al Señor, o que mejor no han querido aceptar ese cambio, ese propósito de Dios en sus vidas, y viven en un montón de problemas. Viven en la enfermedad, viven en la escasez, viven en la drogadicción, en el alcoholismo. O sea, su vida está totalmente destruida. A esas personas Dios las puede salvar hoy, ¿sí? La salvación es para aquellas personas. No necesariamente uno cree y va a decir, bueno, la salvación es cuando yo muera. No necesariamente, sino que la salvación es ahora. Dios quiere sacar a aquellas personas que se encuentran en una dificultad o en un problema. No necesariamente es el día de la muerte, ¿verdad? Claro que sí. O sea, Dios, cuando hizo la creación, nos dio todo para que viviéramos bien y tuviéramos comodidades. Nosotros somos sus hijos, y como tú dices, Álvaro, hay mucha gente pasando hambre, pasando necesidades, perdidos en las drogas, tratando de pronto buscar una oportunidad, pero a la misma vez como que ellos mismos se rechazan y dicen, no, o sea, esto no es para mí, yo no soy apto para recibir esa oportunidad. Pero Dios vino a sacarnos de eso, ¿sí? De esa cisterna donde estábamos, y esa oportunidad es para todos. Como les decía inicialmente, Dios no discrimina, Él no hace ninguna excepción, simplemente lo que Él espera es que le abramos nuestro corazón para que lo aceptemos. Dice la Biblia, para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Amén. No es para unas personas, sino para todo aquel. Y mire que en el mundo existen fundaciones, existen grupos de personas que tratan de ayudar a otras que se encuentran en los diferentes problemas. Eso es muy bueno, pero muchas veces la gente que asiste a muchos de estos lugares no tiene como que ese respaldo espiritual, esa fuerza para poder salir de aquello.
y por lo tanto asisten, pero luego no hay un cambio en estas vidas. Cambian por un tiempo, pero luego caen. Claro que sí. Yo asimilo esto como a una enfermedad. Cuando tú tienes, un ejemplo, tú tienes gastritis porque comes a deshoras, porque no tienes una rutina alimenticia, tú vas al médico, que sería como la solución, ¿cierto? Él te va a mandar unos medicamentos que tú los vas a tomar y vas a sentir una mejoría. Pero si tú no cambias tus hábitos alimenticios y te sigues alimentando mal y a deshoras, el mal como tal o la enfermedad va a seguir, va a continuar. Entonces lo mismo pasaría como con estas fundaciones, ¿cierto? Sería claro, como un remedio pasajero. Exactamente. Y entonces siempre están decayendo. Cristo tiene la solución, Él tiene la respuesta. Nosotros somos testimonios vivos de muchas cosas que han pasado en nuestras vidas. Conocemos a muchas personas que han tenido esos cambios, han experimentado el cambio en sus vidas. Así que nosotros podemos enseñar que esto es real, que esto es verdadero. Y precisamente el invitado que nosotros tenemos en esta noche, él nos va a dar un testimonio que usted va a saber que Dios es poderoso, que la palabra de Dios es poderosa. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahora, ¿sí? Esa persona nos va a comentar algo muy poderoso. Yo sé que usted conoce a esta persona y este testimonio le va a cambiar su vida, ¿sí? Es tremendo lo que Dios ha hecho con él. ¡Ajá! ¡Sí! De lo más vil y menospreciado escoge Dios, papá, para avergonzar a los sabios. Saeta. Esta canción le parece familiar, la he escuchado, ¿sabe quién la canta? Yo sé que sí, yo sé que muchos conocen al autor, muchos conocen personalmente a quien interpreta este tema. Precisamente hoy me siento muy contento de presentar a ustedes, que ya lo conocen, a nuestro gran amigo y hermano Andy Arroyo. Él es nuestro invitado en esta noche, nos va a comentar su testimonio. Yo sé que muchas personas ya lo conocen porque él lo ha dado en la iglesia, él ha compartido su testimonio en la iglesia, pero hay otras muchas personas que quizás no lo conocen. Hoy usted va a saber lo que Dios ha hecho en este hombre. Andy, bienvenido, buenas noches y Dios te bendiga. Buenas noches a todos ustedes, a todos los oyentes de Radio Capital. Pues un privilegio, la primera vez que me entrevistan y me siento grande en este momento. Estoy triunfando, ¿no? Como diría mi mamá por ahí. No, muchísimas gracias y espero que pues el testimonio que les voy a dar a todas las personas que nos están escuchando por medio de la emisora pues sea de gran bendición, ¿no? Más que todo pues para todas las mamás, para todos los papás y aún más para todos los jóvenes que en este momento pues nos están escuchando. Yo sé que de pronto hay mucha gente que nos está escuchando en sus casas, en sus hogares, en sus sitios de trabajo, así que esperamos que sea de gran bendición pues esta pequeña historia de mi vida. Claro, nosotros conocemos al Andy Arroyo, al líder, a la persona que de pronto que predica la palabra en la iglesia, porque él es un líder de la iglesia. A Andy Arroyo, que usted lo conoce aquí en la emisora, el que nos pone a gozar con los temas, pero muchos quizá no conozcan a ese Andrés Arroyo antes de Cristo, ¿sí? Entonces, precisamente para eso nosotros lo hemos invitado, porque Andrés tiene un testimonio que uno dice, vaya, o sea, Jesús es verdadero. Si Jesús no hace estos cambios, ¿quién los hace? Entonces, él es un testimonio vivo y por eso hoy queremos preguntarte, Andy, que nos cuentes un poquito cómo fue tu historia, cómo comenzaste, cómo fue tu infancia, cómo fue tu desarrollo antes de conocer a Cristo. Hoy queremos saber cómo fue tu vida antes de Cristo. Comencemos un poquito, cómo fue tu infancia, por ejemplo. Bueno, mi infancia, yo creo que mi infancia fue como cualquier niño, claro que digamos como cualquier niño en el sentido de donde hay familias, donde hay escasos recursos, donde hay muchos problemas, alcoholismo y todo eso. Y una infancia donde, digamos, hasta los 8 o 9 años más o menos, sí, jugué como cualquier niño común y corriente, pero ya tipo 9 años en adelante ya me tocó empezar a trabajar. Desde muy pequeño me tocó trabajar ayudándole a mi papá y ganándome pues digamos mi sueldo y ayudando en la casa pues a
que para el pan, que para la comida, que bueno, pues para cualquier cosa que hacía falta pues en casa, pero mi infancia, digamos que hasta cierto punto o hasta cierta edad jugué como un niño común y corriente, fui rebelde, fui grosero, pero bueno, todo eso tiene su, digamos, su raíz, ¿no? Claro. Yo creo que como cualquier niño donde tuvo una infancia buena, pero también unos recuerdos malos que me dejaron mis padres y la sociedad en sí en la que me rodeaba y pues todo lo que vi pues en mi papá y en mi mamá, algo que me dejaron pues ahí. O sea que más o menos a los 12 años fue que cuando comenzaste como a tomar decisiones. ¿A los 12 años seguías con tu familia o decidiste apartarte? No, hasta los 12 años todavía seguía con mi familia, pero a los 13 años ya decidí sí apartarme. Es que prácticamente desde los 6 años me estaba apartando de mi familia porque pues yo era muy callejero, como dicen por ahí, ¿no? Era muy pata y perro, como dice mi mamá. Eso andaba pues en la calle hasta las 10, 11 de la noche, hasta ahí pues juntándome con, digamos, tenía amigos mayores que yo. Yo tenía 6, 7 años y mis amigos eran de 10, 12, 13 años y eran pelados y muchachos que conocían el mundo, ya sabían, o sea, lo bueno y lo malo y habían experimentado ya cierta cantidad de cosas a esa edad. Y digamos que 12, 13 años ya empecé como que a apartarme de mis padres para andar, digamos, con mis amigos, las malas amistades que conseguí. Y digamos que así fue como que mi vida, o sea, con malas amistades, mi infancia. Y entonces, bueno, tú comenzaste a temprana edad, pues, ¿no? A temprana edad fue cuando comenzó como que tu vida no a tomar un buen sentido, no a tomar un buen camino, porque a partir de esa edad, desde los 13 años, comenzaste, ¿verdad?, ya los caminos equivocados. Sabemos que andabas en unos caminos que destruían tu propia vida, ¿verdad? Ya alejado de tu familia, comenzaste a consumir droga, ¿verdad, Andrés? Exactamente. ¿A qué edad comenzaste a probar? Quizá ¿lo hiciste que por experimentar o porque tus amigos se decían? ¿O cómo fue esa introducción? Curiosidad, por experimentar, por dejarme influenciar por mis amigos. Ellos, no, fresco, hacele, que eso no va a pasar nada. Y pues yo pues comencé así, ¿no? Con ellos. Pero digamos que todo tiene una raíz, ¿no? Todo tiene una raíz. Yo a los grupos a los que yo, bueno, en Casa Apostólica Amor y Fe les he hablado, yo siempre les he dicho a ellos que uno no se vuelve drogadicto de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿no? Es un proceso, alcohólico de la noche a la mañana, pandillero, en un homicidio, digamos en un violador. Nadie se convierte de la noche a la mañana en lo que de pronto ahora es, alcohólico, drogadicto, pandillero. O en una profesión. Digámoslo así, ajá. O la profesión de un médico, de un abogado, de lo que quiera. Todo es un proceso, ¿verdad? Para llegar a ese lugar. Todo es un proceso. O sea, lo que yo entiendo entonces, Andrés, es que eso, como decía Álvaro, así como uno estudia para tener una profesión, muchas cosas en tu vida te fueron marcando para tomar esas decisiones. Para tomar esa mala decisión. Como ¿qué fue lo que más te marcó para llegar a esas decisiones? Bueno, yo creo que antes de hablar de mi vida, yo quisiera comentarles de dónde es que yo vengo. Para tomar esas malas decisiones, como le dije, tuvo una raíz y esa raíz fue mis padres. Vengo de una mamá que lastimosamente tuvo una vida donde hubo mucha escasez de muchas cosas, la comida, el vestido, el estudio. Vivió prácticamente en la pobreza, en la escasez, en la ruina. De pronto hasta el amor también. Claro, todo eso, porque mi mamá, cuando conoció a su papá, pues el papá de mi mamá le dijo que se fuera, que él no la quería ver, siendo una niña de 7, 8 años más o menos. Y mi mamá pues dice, cuando me comenta la historia, me dice que sintió ese dolor en el corazón, de siendo una niña que va donde el papá y el papá la rechaza, sintió como que se le vino el mundo encima y se sintió muy mal.
La vida de mi mamá por lo menos empieza cuando ella, digamos, siendo 7 hermanos, donde había una escasez la tremenda, era tanto la pobreza que la tuvieron que regalar a otra familia para que pues por lo menos allá le den vestido, comida y todo eso. Pero lastimosamente no cayó muy bien, la maltrataron. Donde ella trabajaba, muchas veces a ella le daban, ¿cómo se dice esto? Le da maltrato, la estafaban trabajando, siendo una niña tenía que hacer ya cosas de grande, y la explotaban. En ocasiones hubo también, quisieron abusar de ella sexualmente. Mi mamá no se aguantó esa vida, así que a los 10, 12 años decidió salir de ahí de esa casa, decidió irse a la calle. Y lastimosamente pues la calle no le mostró un buen futuro. Conoció malas amistades de alcohol, amistades de prostitución, de drogas, de alcohol, delincuencia, y se fue por ese camino mi mamá. Y pues prácticamente se conoció todo Colombia, pero digamos tomando malas decisiones, tomando malas decisiones, y conoció pues la cárcel y todo. Mi papá también quedó huérfano a los 8 años. Mi papá no conoció a su papá. La mamá de mi papá murió cuando él tenía 8 años. El abuelito lo alcanzó a criar, digamos, cuando tenía en unos meses, y murió pues el abuelo de mi papá. Así que mi papá prácticamente vivió en las calles. La calle fue quien lo crió. O sea, él conoció, digamos, el amor de la calle, como quien dice, el amor de nadie. Y creció, también tuvo malas amistades, alcohol, drogas no, pero sí fue un hombre muy rebelde, grosero, patán, atarbán y muy agresivo. Y por ser muy agresivo, en muchas ocasiones tuvo que parar en la cárcel, en calabozos y todo eso. Lo mismo mi mamá. Hay una frase que dice que cuando la necesidad y la pobreza se juntan, ¿no?, cualquier cosa puede pasar ahí. Y así fue. Mi papá, un hombre sin sueños, sin proyectos, sin aspiraciones, sin metas por alcanzar. Se conoce con mi mamá que mi mamá tampoco tenía metas, ni sueños, ni aspiraciones, ni proyectos, nada por alcanzar. Y de esa relación pues nace mi hermano y nací yo también. Pero antes de nacer los dos, mi mamá tuvo dos hijos que murieron, creo que a los 2, 3 meses más, creo que murieron porque nacieron enfermos y todo eso. Es la historia que me comenta mi mamá. Y se juntan ellos. Lo que marcó mi vida ahí fue cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Cómo mi papá muchas veces, en muchas ocasiones, la imagen que yo tengo cuando era muy pequeñito, yo me imagino que tenía unos 3 años más o menos, llegaba mi papá borracho, con amigos, aunque mi mamá no tenía aspiraciones ni sueños, pero me acuerdo que ella tenía un apartamentico, y como toda mujer, ¿no?, que le gusta pues adornar pues el apartamento, que sus cuadritos, que sus muñequitos, que sus espejos, y bien bonito lo tenía mi mamá. Pero de repente mi papá llegaba borracho y destruía todo, colocaba patas arriba a la casa, la sacaba a mi mamá, la golpeaba, me golpeaba a mí también, me maltrataba y nos sacaba a la calle. En muchas ocasiones teníamos que dormir en la calle con mi mamá. Mi mamá solamente alcanzaba a sacarse una cobija y los dos teníamos que dormir en la calle. Esas son las imágenes que yo tenía cuando yo era muy pequeño, y pues era siempre como, digamos, como complicado, muy pequeñito, y saber que mi papá, en vez de darnos amor o de darme amor a mí, lo único que recibí fue maltrato de él. Y pues prácticamente mi papá pues no me quería, yo creo que yo fui hijo, ¿cómo se dice? Cuando uno como que no lo quieren tener a uno, no, ¿cómo se dice esa frasecita? ¿Hijo no deseado? Hijo no deseado, ajá. Y pues prácticamente pues sí me maltrató cuando era pequeñito, no me dio amor. Mi mamá me comentaba pues la historia de mi papá, pero y desde muy pequeñito comprendí, claro, si mi papá no tuvo ni mamá ni papá, pues lógico, por eso es que él se porta así. Pequeñito, pero alcancé a comprender eso, y no le eché la culpa a él por todo lo que hacía, por tomar trago, por ser agresivo, por ser patán, atarbán con mi mamá y con mi papá. Pero bueno, pues así fue, digamos que esa fue la imagen, eso fue lo que marcó mi vida cuando yo era muy pequeñito. En esto poquito que te hemos escuchado, Andrés, podemos ver algo bien marcado.
que de pronto puede estar pasando en algunas familias. Nosotros sabemos que sí. Entonces mira que todo esto que tú nos has contado se basa en el núcleo familiar, ¿verdad? Cuando un núcleo familiar no está bien cimentado, cuando no hay el amor, la unidad, el respeto, cuando no hay un padre con autoridad como padre, una madre centrada en su relación, bueno, cuando no hay presencia de Dios en una familia, todo comienza a desbaratarse, ¿verdad? Eso es lo que podemos captar con lo poquito que tú nos has hablado. O sea, si la familia no está bien cimentada, que la familia es la base de la sociedad y la familia es una iglesia pequeña, si la familia está mal, cada miembro va a estar mal. Entonces, queremos preguntarle a Andrés, ¿cómo fue que él se metió en ese camino de las drogas? ¿Cómo fue que él inició? Porque él nos acababa de hablar hace un momento. No fue que de una él comentó, no fue que de una él inició ese camino, sino que tuvo que haber algo, tuvo que haber alguien que lo incitara, ¿verdad? Entonces, Andrés, ¿cómo fue que comenzaste ese camino? ¿Fue aquí? ¿Fue en otro lugar? ¿Cómo fue que iniciaste? Bueno, como les dije hace un momento, ¿no? Nadie se convierte de la noche a la mañana, todo fue un proceso cuando fue desde muy pequeño. El ver a mi papá y a mi mamá que se peleaban mucho, el ver que no tenían un futuro, que ellos como pareja no tenían un futuro, pues más que todo, mi papá cuando me empezaba a enseñar cosas, él en muchas ocasiones me lo hacía con gritos, con regaños y muchas veces con palabras maldichas, donde me decía, hazte tonto, hazte pendejo, hazte gran no sé qué, y bueno, con palabras ofensivas. Crecí con eso y eso se me grabó en la cabeza y lo que él me dijo, en eso me convertí en tonto, bruto y crecí creo que sin sueños. Yo creo que todo esto me llevó a que la autoestima bajara, mi autoestima bajara y el creerme menos que los demás. Fui una persona muy tímida, un niño muy tímido, corrido, pero también fui una persona en donde bueno, no tenía sueños tampoco. Bueno, tenía un sueño, ser cantante, cantar y todo eso, pero a medida que yo iba creciendo, como que se iba oscureciendo ese sueño, se iba oscureciendo. Y empecé también, como mi papá y mi mamá, a conocer malas amistades. Y al conocer malas amistades, ahí me empecé a introducir. Malas amistades, drogas, alcohol, pandillas. Y empecé a tener amiguitos como mayores que yo. En ese tiempo ya tenía 12 años y mis amigos eran de 14, 15, 16 años. Muchachos que ya conocían el mundo, muchachos que ya habían experimentado muchas cosas que yo todavía no había experimentado. Y por ser como ellos, porque ellos eran como mi modelo a seguir en ese momento, me fui metiendo con ellos y porque de pronto no quería ser rechazado. Por no ser rechazado, me dejaba influenciar por ellos y por ahí me fui metiendo en el alcohol, drogas, pandillas y todo eso. O sea, tú querías encajar en algún lado. En tu casa tú sentías que no encajabas, que no hacías, por decirlo así, parte de esa casa, de ese hogar. Y querías como que llenar ese vacío con tus amigos en ese momento. Exactamente. Y ¿sabe lo que pasa? A medida que yo iba creciendo, yo le empecé a coger miedo a mi papá. Miedo a mi papá porque pues muy agresivo, un hombre que gritaba mucho cuando nos corregía. Él no lo hacía, digamos, como un papá con amor, sino que lo cogía a golpes como coger a cualquier persona, ¿no? Así, a una persona adulta, y nosotros siendo pequeñitos nos cogía así a golpes y nos maltrataba a nosotros. Entonces nosotros queríamos, digamos que cuando yo empecé a crecer, el miedo a mi papá hizo que yo me desviara. No estar en casa, mejor estar afuera, estar allá con mis amigos. Cuando mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba con mi papá solo, mi papá pues era muy, como le digo, muy agresivo y no quería estar en casa, prefería estar afuera para no estar. El miedo que le tenía a él era que me hacía estar afuera. Es tremendo lo que nos cuentan, Andrés, porque cuando uno busca a su papá, a su mamá, una familia, uno lo que busca es encontrar el amor, ¿verdad? El apoyo, un consejo, que le digan, bueno, este está mal, que lo traten con cariño. Eso es lo que uno busca en una familia. Pero
lo que uno no encuentra dentro, lo va a buscar afuera, ¿verdad? Exactamente. Y lastimosamente lo que hay fuera es lo que daña. Entonces eso es una enseñanza pues para los hogares que deben ser centrados de que todo lo que uno pueda brindarle a sus hijos debe ser el amor, debe ser el respeto, la enseñanza, porque pues eso fue lo que no encontraste, ¿verdad? Entonces quisiste ir a buscar por fuera a ver si afuera te daban lo que no te dio tu familia. Ahora, tú me comentabas, Andy, tú comenzaste tu vida ya de ese desorden, a probar y todo. ¿Lo hiciste aquí en esa ciudad? En la ciudad de Cali. En la ciudad mejor de Cali. dicho, en Tumaco. En Tumaco porque ya conocí un poquito de esto y todo eso, ¿no? A los 14 años me fui pues a la ciudad de Cali ya a vivir solo prácticamente, y allá pues imagínense, sin mamá ni papá, y pues la vida pues allá con malas amistades, la vida pues, o sea, una vida de libertad, entre comillas. No había quien te diga Que a la hora que horarios, llega, nada. ni horario, nada de eso, solamente me decían, no, yo ya prácticamente yo mandaba. en Eras mi vida. el dueño de tu vida y de tu voluntad. El dueño de mi vida, sí, el dueño de mi vida, el dueño de mi voluntad, y yo hacía y deshacía, si quería llegaba, si quería no llegaba, quería comía, no comía, hacía y deshacía con mi vida prácticamente. Y pues así, por mucho tiempo la pasé así. O sea, a los 15 años pues allá en la ciudad de Cali y me desvié bastante. Las malas amistades, rumba, mujeres, discotecas, y esa era la vida mía. La primera vez que probaste las drogas, ¿qué experimentaste? O sea, ¿tenías problemas porque vivías en la calle? ¿Las drogas qué producían? O sea, ¿te producían como... ¿te sacaban de los problemas? ¿Qué causaba eso? Como relajarme. Te relajaban. Saber que si bueno no tenía el amor digamos de un papá, sí tenía el amor de mi mamá, pero quería tener el amor de mi papá. Pero digamos que en el momento de consumir drogas me relajaba, me distraía y me olvidaba que no me querían, me olvidaba que yo era un muchacho tímido. Con drogas yo podía hablarle a la gente, dialogar, recochar y todo eso, pero cuando yo estaba sano y bueno era todo introvertido, calladito, tímido. Pero con las drogas me transformaba prácticamente, me transformaba. O sea, es lo que precisamente ahora nos da Dios, ¿verdad? O sea, dices que te relajaba. Lo que hace ahora nuestras vidas diferentes es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno conoce a Dios, precisamente es esos vacíos emocionales que la gente busca en las drogas, en el alcohol, en los hombres, en las mujeres. Eso precisamente es lo que Dios nos da a nosotros. Cuando una persona se siente vacía, va a buscar llenar esos vacíos en cualquier cosa, ¿sí? En las cosas materiales, en las personas, en las drogas, en todo eso. Y precisamente ahí es donde comienza la destrucción. Bueno, yo tengo una duda también, o sea, ¿en qué momento las drogas se convierten en una adicción como tal? O en una necesidad, ¿no? En una necesidad, o sea, en la que tú ya tienes que depender de ellas en tu día a día, o es controlable, por decirlo así, tú decides cuándo lo haces y cuándo no lo haces. Al principio era controlable, al principio sí lo hacía por diversión nomás, por salir y disfrutar un fin de semana con los amigos al principio. Después ya mi cuerpo empezó a habituar, o sea, a tener la necesidad. Entonces cada vez que yo necesitaba estar feliz o contento, vamos, me compraba mi baretico, o bueno, ya por allá el periquito, cocaína, o el pegante, y la empezaba así, de a poquito, ¿no? De a poquitos. Pero llegó un momento en donde hubo un momento donde yo lo quise dejar. Y yo dije, no, yo cuando quiera lo dejo. Y lo dejaba, digamos, unos 3, 4 meses cuando máximo, pero volvía y decaía con más fuerza. ¿Y cómo hacías para conseguir estas cosas? Al principio yo como trabajaba, yo desde muy pequeño me tocó trabajar, y pues con lo que yo trabajaba, pues con lo mismo yo pagaba pues ¿cómo se llama? Lo que yo consumía. Pero después ya digamos con las malas amistades, yo ya salía como quien dice pues con
ya salías a robar, prácticamente ya salía a robar, a atracar a las personas, tenía amigos. Bueno, lo bueno de esto es que digamos que a mi mamá pues nunca le llegué pues a coger dinero pues, ¿no? Pero sí a otras personas sí los atracaba, pues andaba con las malas amistades, digamos con mis amigos y con la pandillita y todo eso, pero pues sí andaba, digamos, atracando en la calle, en las esquinas, en el centro de la ciudad, bueno, en muchas partes. Y ya en ese tiempo vivía solo, ¿cierto? Sí, claro, ya vivía solo. ¿Tu hermano vivía por acá? ¿Tu mamá vivían por acá? Ellos vivían acá. ¿Tú te comunicabas con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Claro, mientras yo estaba por allá, yo me comunicaba con mi mamá pues para saber cómo estaba. ¿Tu hermano era menor, cierto? Mi hermano era el menor, ajá. Y lastimosamente mi hermano también tomó esa mala decisión de meterse en el mundo de las drogas. O sea, imagínese, mi mamá tuvo que pasar esos dos problemas. Yo allá en la ciudad de Cali, consumiendo drogas, destruyendo mi vida, y mi hermano aquí también destruyendo su vida. Por lo menos mi mamá no me miraba allá como me destruía, pero mi mamá sí podía ver a mi hermano destruyéndose la vida. O sea que, por decirlo así como tus amigos fueron en algún momento tu ejemplo, tu espejo, ¿tú fuiste el espejo o el ejemplo para tu hermano tal vez? Podríamos decirlo que sí. Yo creo que sí porque sí, él era menor con 4 años y él siempre miraba lo que yo hacía. Y claro, siguió ese camino, ya las malas amistades y también drogas, alcohol, pegante, y terminó prácticamente pues terminó siendo drogadicto también. Antes de los 17 años, él empezó como a los 16 años más o menos. 16 años empezó a consumir drogas, marihuana y pegante más que todo. Y tú nos comentabas que en Cali prácticamente dormías en cartones, ¿cierto? En la calle. Sí, esa fue tu vida. Ajá, hubo un momento en donde ya no iba a trabajar, ya no tenía para pagar mi habitación, arrendaba una habitación, ya no tenía, porque lo que yo recibía lo consumía y ya no tenía para pagar. Así que decidí mejor, pues ya no, si no tengo para pagar el arriendo de una habitación, mejor pues me quedo en la calle, durmiendo pues ahí debajo de los puentes. Había por allá una iglesia que se llama La Ermita, por ahí cerca, había un sitio donde se iban a quedar 3, 4, 5 personas ahí pues debajo de una casa, y ahí dormíamos todos. O si no, nos quedamos en una calle llamada la calle 13, donde es como decir como el Cartucho de Bogotá, donde antes era el Cartucho del Bronx de Bogotá. Ajá. Allá en Cali es la calle 13, o en la 15, en el centro de la ciudad, donde muchos de nosotros dormíamos ahí en la calle, tapándonos con cartones. Lo bueno pues de allá pues que el clima pues favorecía, porque aquí pues digamos dormir en la calle es como complicado, pero allá pues sí, con los cartones, periódicos, ropa que conseguíamos por ahí, con eso dormíamos. Y yo tengo otra pregunta, y cuando tú estabas sobrio, por decirlo así, en algún momento, tú dices que intentaste dejar las drogas, ¿cierto? En alguna etapa de tu vida, pero en los momentos en que estabas sobrio, ¿en qué pensabas? ¿Qué pensabas para tu día, proyectos, para tu vida? No, yo vivía al día, sobrevivía prácticamente. Antes me drogaba para pasarla bien, después ya tuve que drogarme para vivir. O sea, tenía que estar consumiendo y eso era muy complicado. ¿Para qué? Y pues metas, no, yo no tenía metas, no tenía sueños, no tenía proyectos. Vivía por vivir prácticamente, Y había momenticos donde yo pensaba y donde yo decía, ¿por qué mi mamá tuvo que traerme a esta vida? ¿Por qué me trajo? ¿Por qué de pronto ella no me abortó o no permitió que yo naciera? O mejor, me hubiera regalado, porque en la canción que canto hay una partecita donde dice que ella me regala donde una familia, y así lo hace. Cuando yo era pequeñito, tendría unos 3, 4 meses, me regala a mi mamá donde una familia. Lo mismo que hicieron con ella, lo hizo conmigo. Pero después mi mamá se arrepiente y va y me recupera. Y en esos momentos, cuando yo estaba pues así en la calle y muchas veces lloraba y todo eso, yo decía,
¿por qué mi mamá no me dejó que me llevara a esa otra familia? De pronto mi vida hubiera sido diferente, yo ahorita hubiera ido al colegio, hubiera sido un profesional, estuviera trabajando, no sé, en una oficina, en alguna parte, pero ¿por qué tuvo que haberme sacado de esa familia si de pronto me hubiera ido bien allá? Pero ¿por qué tuvo que haberse quedado mi mamá conmigo? Y mire la vida que me tocó. Y siempre reclamaba eso, le reclamaba a Dios, hablaba conmigo mismo y siempre decía, ¿por qué mi mamá hizo eso? ¿Por qué me trajo a la vida para yo seguir sufriendo? O sea, en ese momento vino como que el buscar culpables, echarle la culpa a tu mamá, tú te sentías culpable y todo eso, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y cuando tú nos contabas que decidiste en algún momento dejar las drogas, pero que recaíste, ¿qué te motivó en ese instante a querer dejar las drogas? ¿Y por qué recaíste? A ver, yo creo que había algo en mí que decía que había algo mejor. O sea, la calle no era... Yo creo que yo no había nacido para terminar como un desechable, un mendigo por varios años. Yo sabía que había algo diferente, había algún propósito en mi vida como para salir de eso. Entonces por eso con mis propias fuerzas traté de dejarlo. Pero cuando lo hacía con mis propias fuerzas volvía y decaía otra vez. Con más fuerza. Con más fuerza. Y así pasaron de los 13 hasta los 22, 23 años más o menos. 28 años. Luego parece que vuelve como que quiere volver a brillar la luz. Nos comentabas que tu hermano comenzó a conocer al Señor, ¿verdad? Creo que fue él que conoció antes que tú, ¿verdad? Exactamente. Coméntanos un poquito acerca de tu hermano. Mi hermano, pues un muchacho también, un joven, no sé si tenía sueños, si tenía proyectos, pero mi hermano también decide seguir por ese camino equivocado, ¿no? Las drogas. Mi hermano entra a los 16 años, sí, al mundo de las drogas y termina consumiendo pegante. En muchas ocasiones, una vez que yo vine de Cali a verlo a mi hermano, a visitar pues a mi familia, ¿no? A visitarlos a ellos, yo llego y voy a la habitación de mi hermano y lo encuentro pues ahí acostado y la imagen que tengo de él, ¿no? Antes yo decía, bueno, si mi hermano un día llega a consumir drogas, yo a ese muchachito lo cojo y lo levanto, pues lo casco para que no coja ese camino. Y un día llego y lo encuentro a mi hermano acostado en la cama con la botellita de pegante ahí acostado y todo esto pues manchado de pegante de boxer, prácticamente esto de boxer. Yo llego y lo levanto las cobijas y todo esto manchado de pegante, la cara y todo. Y en ese momento no me dio rabia, sino que me dio una tristeza tan impresionante en mi corazón que me dolió tanto verlo a mi hermano así. Yo decía, pero ¿por qué es que tenemos esta vida así? Porque yo pensaba que mi hermano no iba a ser así como yo era. Yo pensaba que mi hermano iba a tener una vida diferente, él iba a estudiar, iba a ser un profesional, iba a salir adelante porque era un gran trabajador, era una persona juiciosa prácticamente, pero lastimosamente no cayó. Lo que es el evangelio, ¿no? Lo que es cuando las personas le predican a las personas. O llega una persona y le predica a mi hermano y mi hermano decide ir a una iglesia cristiana. En esa iglesia cristiana cuando llega mi hermano le entrega su corazón a Papá Dios, le entrega su corazón, se convierte y la vida de mi hermano empieza a cambiar de a poquitos. Mientras yo en Cali me estaba destruyendo la vida, mi hermano acá ya estaba teniendo un cambio en la vida de él. Mi mamá contenta porque ya llevaba 3, 4, 5 meses y mi hermano bien y mi mamá contenta. Yo cuando lo llamaba a mi mamá de allá y le decía, ¿qué mamá? ¿Cómo se encuentra mi hermano? ¿Qué está haciendo? No, mi hijo, su hermanito está bien, ve allá dejó ese vicio, él ahorita está bien, está prácticamente bien. Se convirtió en evangélico, dijo mi mamá, se convirtió en evangélico y desde que se convirtió en evangélico está yendo a esa iglesia cristiana y le está yendo muy bien. Cambió su manera de vestir, su manera de pensar y es un hijo juicioso. Y nosotros pues yo contentísimo. Y mientras mi hermano ya conocía de Papá Dios, mi mamá también por el testimonio de mi hermano empezó a seguirlo a él, conoció de Papá Dios también
y los dos, digamos que entraron a orar por mí en ese tiempo. Mi mamá y mi hermano oraban por mí, mientras yo pues me estaba destruyendo la vida por allá, por ese sector, por esa ciudad. Mi hermano acá y mi mamá pues oraban por mí, y pues dando gracias a Dios pues las oraciones dieron su fruto. Entonces, luego de que tu hermano conociera al Señor, tú decidiste también como querer convertirte, querer asistir, querer cambiar, o ¿cuánto duró para que conocieras también al Señor? ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? A mí prácticamente me hablaron cuando tenía 14 años, sembraron una palabra en mi vida cuando tenía 14 años. Llegó una señora y me dijo, me hablaba de Dios, pero pues yo en ese momento como que no le prestaba atención acerca de papá Dios. Me gustaba más la fiesta, los amigos, los paseos, andar de rumba en rumba, pero nunca le presté atención de Dios. Pero yo digo que cuando sembraron esa palabrita en mí, esa palabra empezó a dar fruto de a poquitos, porque cuando ya tuve 23 años, dio el fruto. Yo estaba desesperado, deprimido, lloraba mucho, no sabía qué hacer con mi vida, había tocado fondo ya. Logré salí de la calle, me metí otra vez a trabajar y pude, digamos, arrendar mi habitación y estaba viviendo ahí. Ya había dejado de consumir un poco, aunque seguía consumiendo, pues, digamos, cada 3 días, cada 4 días, pero ya no vivía en la calle, sino que ya vivía, pues, en una habitación y estaba trabajando. Me dieron otra oportunidad, pero lloraba mucho, sentía un vacío impresionante en mi vida. Quería llenarlo con mujeres, con trago, con drogas, pero no lo pude hacer eso. No pude llenar mi corazón. Así que llegó el momento en donde yo creo que le di la oportunidad a papá Dios. Un día le comenté pues a Álvaro, cómo fue que conocí de Dios. Yo iba por una calle, se llama Avenida Ciudad de Cali, había una iglesia pequeñita, yo siempre pasaba por ahí. Y un día iba pasando cuando escuché la voz de una señorita cantando, una adoración, y me gustó bastante la voz de ella. Me acerqué y por curiosidad me acerqué, miraba cómo hablaban y todo eso. Y hubo una palabra que dijo, pues yo le decía a esos locos evangélicos. Y ese loco evangélico dijo, cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades y no sepas qué hacer con tu vida, pues muy sencillo, mira al cielo y di, Señor, no sé qué hacer con mi vida. Haz algo en mi vida que yo no sé qué hacer. Así que yo miré al cielo y dije, bueno, si tú verdaderamente existes, haz algo en mi vida, cambia mi vida, porque yo no soy nada, prácticamente soy una escoria de la sociedad, aborto de la sociedad porque no sirvo para nada, la gente, no tengo amigos porque había perdido muchos amigos, de cualquier forma, el respeto de mi mamá ya lo había perdido, el respeto de mi papá lo había perdido, mi hermano pues, ellos oraban por mí, pero pues ya había perdido el respeto de mucha gente, hasta que llegó el momento en donde le dije, bueno, si tú verdaderamente existes, haz algo conmigo, cambia mi vida. En ese momento salió pues la líder, ¿no?, de esa iglesia, me saludó. Nadie me había saludado pues prácticamente en todo ese tiempo que yo estuve viviendo allá, nadie me había saludado tan bien, porque llegó y me dijo, hola, ¿cómo has estado? Que Dios te bendiga. Yo no sabía cómo responderle y me dice ella, ¿por qué no entraste a la iglesia? Yo dije, no, es que de pronto yo pensaba que era tocaba pagar para poder estar ahí. Me dijo, no, eso es gratis, ven, te invitamos a una reunión de jóvenes. Eso fue un miércoles y yo dije, bueno, está bien, probemos, ya he probado de todo, una cosa más probar, ¿qué puedo perder? Así que un sábado fui y llegué pues a ese lugar. Me recibieron, fue un recibimiento muy bonito porque la líder me recibió pues con un abrazo, con aplausos, la gente se acercaba, bienvenido, esta es tu casa, somos tus hermanos, ven, sigue. Y de repente me dijeron, tú hiciste la oración de fe. Yo no sabía qué era eso. Dije, no, yo no he hecho oración de fe. ¿Eso qué es? No es recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Yo dije, no lo he hecho. Y me hicieron recibir a Jesús como único Señor y Salvador. Y ahí digamos que prácticamente empezó a cambiar mi vida. Y una pregunta, cuando uno llega como nuevo a una iglesia, o sea, sí, ¿no? Esa es la primera incógnita que uno tiene, que es la oración de fe. Y de pronto a veces, o la primera vez que tal vez uno va,
la repite como recitar una poesía, por decirlo así, pero de pronto sin tener en cuenta el significado o la importancia de esta oración. ¿Tú sentiste o le diste un sentido en ese momento a esa oración? A ver, en ese momento yo llegué y digamos que lo dije como por decir, pero de cualquier forma hubo poder en esa oración, porque me dijeron, repite conmigo, Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador, y bueno, hice todo lo que ellos me dijeron, dije todo lo que ellos me dijeron, lo acepté. Pero cuando yo salí como, sentí algo como diferente, como descargado. Y 15 días que pasé limpio, sin consumir nada, y dejé las malas amistades en ese tiempito. Pero hubo un tiempo en donde quise recaer, en esos 15 días quise volver otra vez atrás. Así que le dije, papá Dios, si tú verdaderamente existes, no sé, mándame una señal, un sueño, lo que sea, para yo confirmar que tú existes y para yo quedarme aquí en la iglesia, ser cristiano o ser un evangélico, o volver otra vez al mundo de donde yo salí. Y esa noche, me acuerdo, un miércoles en la noche llegué a mi casa, tuve un sueño. Dios, por medio de un sueño, me mostró que si yo volvía para atrás, la vida que me iba a tocar no era buena, porque yo perdí a 5 amigos. 5 amigos lo mataron pues como andábamos, digamos, cometiendo muchos errores, pandilla, robando. Con los 5 amigos que andaba, lastimosamente, pues a ellos los asesinaron por andar pues robando y todo eso. Y para allá yo iba también. Pero dando gracias a Dios, cuando papá Dios me habla por medio de un sueño, yo le dije, bueno, dejo ese mundo y te voy a empezar a seguir a ti. No soy bueno para esto, a mí me gusta la música, me gusta el trago, me gusta la droga, me gusta las mujeres, me gusta pecar, pero si tú me ayudas, yo voy a lograrlo, ayúdame. Y así ha empezado, y ya pues dando gracias a Dios ya llevo como prácticamente, ya voy para 13 años, 10 años, 11 años limpio. Sin nada, limpio, ni droga, ni alcohol, ni cigarrillo, nada. Ahorita ya estoy bien. ¿Y tú cómo manejas esa situación, o a las personas que están pasando por esta situación? En primer lugar, algo muy importante para tener en cuenta es que no necesariamente, o sea, tú vienes de un hogar donde de pronto nunca te hablaron de Dios, por decirlo así, donde Él no era el centro del hogar, ¿verdad? Donde de pronto la prioridad cuando tú te levantas cada mañana no es agradecerle a Él por ese nuevo día que tú tienes, y sin conocer absolutamente nada del Señor, Él empezó a transformar tu vida, ¿cierto? Así es. Porque hay muchas personas que de pronto dicen, no, pero es que yo no conozco nada de Dios, es que yo no sé nada de eso, para mí eso no va conmigo, eso no aplicaría en mí. Podemos ver en tu vida que Dios es para todos y que Dios no discrimina, ¿verdad? Así es. Pero cuando ya estás conociendo del Señor, cuando tú dices que ya estás limpio, me imagino que tus amigos de andanzas, por decirlo así, te buscaban o te volvían a invitar. ¿Cómo tú manejabas esas situaciones? Porque me imagino que debe ser una situación muy difícil. Es como, pienso yo, que si a mí me gustan los chocolates, en mi caso a mí me gustan mucho los chocolates, y yo digo no voy a comer, pero si me lo ponen ahí al frente, tal vez como que digo no, mañana dejo de comer. Uh-huh. Claro, mira que sí, hubo muchas veces donde llegaban mis amigos y me llevaban, pues, o me invitaban a discotecas, a hacer lo mismo de siempre, pero estaba tan vacío por dentro que cuando yo empecé a escuchar acerca de Dios, me empezó a gustar y empezó a llenar mi vida, de tranquilidad, empecé a sentir gozo, empecé a sentir paz, y me gustó más lo que Dios me estaba ofreciendo que lo que me ofrecía las drogas, el alcohol, las malas amistades y todo eso. Y en ese momento empecé a absorber tanto de Dios que dije, no, yo mejor me quedo aquí.
cuando tomé la decisión que dije, ¿será que me voy otra vez al mundo? ¿Será que me quedo acá con papá Dios? Pero dije, no, pero acá con Dios me siento más tranquilo. En el mundo, de cualquier forma, lloraba mucho, sufría mucho, me sentía triste, pero con Dios es diferente. Y me empezó a gustar, así que dije, no, yo mejor me quedo con papá Dios. ¿Cómo lo resolví con mis amigos? Cambiando las amistades con las personas que me daban, digamos, me estaban apoyando. Decidí dejar las malas amistades y me quedé con las amistades que me edificaban, que me hablaban de papá Dios, que me estaban hablando de lo que Él había hecho por mí, todo eso. Entonces, digamos que esa fue la manera en que pude escaparme digamos, de las drogas, del alcohol. Y pues aparte de eso, que de allá de Cali pues me vine pues aquí a Pasto, pues por mi hermano lastimosamente muere, pero de allá vengo acá y me quedo aquí pues en esta ciudad, me quedo en esta ciudad ayudando y pues ya con mi mamá y con mi papá apoyándolos en todo. ¿Es aquí donde comienza la nueva historia? ¿Aquí comienza tu nueva historia o sea, en Cali como que echaste las bases, ¿verdad? Las bases. Allá te compartieron y asististe a una iglesia. Y aquí es cuando comienza una nueva historia, ¿verdad? Así es. Ya cero drogas, comenzaste a asistir a la iglesia y comenzaste a escribir una nueva historia en la cual yo creo que el próximo programa ya vas a comentar tus bendiciones, ¿verdad? Porque Dios ha hecho muchas cosas en ti, Andrés. Y todo lo que nos has comentado ahorita fue el antes de Cristo. El antes de Cristo. Y después de Cristo también vinieron unas pruebas. Tu fe fue probada. Uy, sí. ¿Sí? La fe de tu esposa fue probada. Y siempre ha estado Dios ahí con ustedes, ¿verdad? Yo creo que eso ya es para otro programa que nos vas a comentar, las bendiciones. Sí, exactamente. Así que, pues para todos los oyentes, ojalá pues que estén conectaditos y el otro pues fin de semana pues terminamos con esta corta historia que ojalá que haya sido de gran bendición pues para todos los oyentes de Radio Capital. Y algo como para terminar, para que tengamos en cuenta y las personas que están pasando por una situación como las que Andrés pasó, que no echemos en saco roto, ¿no? ¿Verdad? Como decía Andrés, cuando alguien le predicó del Señor a sus 14 años, que de pronto en ese momento no le dio la importancia o no le vio el significado de esa palabra, como dicen, es una semilla que uno siembra, pero que da sus frutos, así ¿cierto? Es. Entonces, la invitación en primer lugar es que si tú que estás pasando por esa situación, por esos problemas, por esas necesidades, si aún no te han hablado de Dios, busca tú de Él, ¿sí? Siempre recuerda que tenemos la emisora Radio Capital 104.1, tenemos nuestra iglesia, Casa Apostólica Amor y Fe, ¿sí? Donde siempre van a haber personas que van a estar prestas para brindarte esa mano, así como a Andrés se la brindaron en algún momento. Esta es una obra que no la hacemos las personas, la hace Dios, ¿sí? Y que Dios sabe de qué manera trabaja con cada persona. Andrés decía que aunque no tenía sueños, que aunque no tenía un propósito en su vida, a él le gustaba la música. Y lo que le llamó la atención para poder entrar a la iglesia fue algo que estaban cantando en ese momento. Así es. Dios sabe qué es lo que tú tienes, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que a ti te motiva, y Él te va a tocar en algún momento si tú se lo permites. Entonces, yo creo que el programa que viene va a estar muy, muy interesante, ¿sí? Claro. Porque vamos a ver todas las cosas que Dios puede hacer sin tener en cuenta lo que el Andrés de antes, sin recriminar, sin juzgar, ¿sí? Sin criticar, sin menospreciar, porque para Dios todos somos iguales. Y es importante que nosotros hagamos un pequeño recuento de lo que nos enseñó Andrés ahora. Para aquellas familias que nos han escuchado, para aquellas personas que nos han escuchado en este programa, todo comenzó por una familia que no estaba bien fundamentada. Todos los males pueden comenzar cuando no hay un núcleo familiar bien cimentado. Ahora nosotros podemos ver que Dios
Él nos ofrece el control, Él nos ofrece la bendición, Él nos ofrece la restauración. Así que si hay personas que uno dice, bueno, las familias hay desórdenes, y si hay un papá y una mamá que escucharon este programa, comenzar por organizar las cosas. La familia es la base de la sociedad. Si una familia no está bien, los hijos van a estar mal. Entonces mire que usted puede restaurar. Si en ese momento usted mira que hay fallas, hay falencias en su familia, en su relación, pida ayuda, busque ayuda, ¿sí? Para que no terminen como muchas personas. Gloria a Dios, Andrés fue rescatado, ¿sí? Usted también puede ser rescatado. Y Dios está dispuesto a hacer esa obra. Entonces, yo quisiera, antes de irnos, que Andrés nos acompañara en la oración, que ore por aquellas personas que necesitan, que ore por aquellas familias que nos han escuchado, que yo sé que lo que Dios hizo en él, Dios lo puede hacer en todos. Hoy estamos delante de tu presencia y hoy quiero pedirte a ti que seas tú fortaleciendo, dándole esperanzas también a todas las madres, a todos los padres y también a todos los jóvenes. Darse la vida o en quitarle la vida a alguien. Hoy, Padre Santo, pongo la vida de cada uno de ellos en tus manos y para que seas tú, Señor Dios, tocando sus corazones y seas tú mostrándole la salvación y que seas tú mostrándole que hay esperanza. Jóvenes que no tienen sueños, ni proyectos, ni metas por alcanzar, que hoy puedan, Papito Santo, buscar en ti la solución. Padre Santo, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, te damos las gracias por lo que tú haces y por la salvación que tú nos das a cada uno de nosotros y también por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Dios, te alabamos, te glorificamos y seguimos delante de tu presencia.